Hola, ¿cómo les va? Les habla el doctor Caputo, profesor asociado de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis y soy el jefe de la Comisión C. Hoy vamos a hablar de lo que son las impresiones y los modelos primarios del maxilar superior. En esta charla vamos a tratar de que ustedes incorporen algunos conceptos teóricos que tienen que manejar a la hora de atender al paciente en la clínica para poder tomar esas impresiones y obtener los modelos primarios. Esto está comprendido dentro de un protocolo que comenzó en la charla anterior con el examen clínico radiográfico del paciente y que continúa en este momento con las impresiones y modelos primarios. Todos los otros puntos son objeto de un seminario. Cada uno de esos puntos son objeto de un seminario en el cual se le van a dar toda la información teórica necesaria para que a la hora de estar frente al paciente saber qué hacer. El objetivo de una impresión primaria es lograr una copia fiel del terreno de soporte y luego reproducirlo en un modelo de yeso. Para ello va a ser fundamental que el material de impresión que nosotros elijamos garantice una distribución uniforme de las presiones a la hora de la toma de la impresión. En esta etapa, otro de los objetivos es evitar que haya zonas de sobrecompresión durante esa toma de la impresión. Por eso, en función de las características de la mucosa de recubrimiento del reborde residual del paciente, es que vamos a elegir el material de impresión. Dependiendo de la depresibilidad de esa mucosa, nosotros vamos a ver que hay dos tipos de materiales de impresión que se pueden utilizar, que son las siliconas y el alginato. Ambos materiales viscoelásticos, y vayan recordando esta palabra porque ahora vamos a ver por qué son viscoelásticos y cuál es la importancia de saber que son viscoelásticos. Resumiendo, entonces, el objetivo de la charla es lograr una impresión con presiones uniformemente distribuidas que permitan obtener un modelo de trabajo primario sobre el cual vamos a hacer el diseño de las cubetas rodete y vamos a obtener a través de un paso de laboratorio esas cubetas rodete que tienen determinadas características y que son objetivo de un nuevo seminario. Vamos entonces a hablar de la impresión propiamente dicha y de la obtención del modelo primario en el maxilar superior. Cuando nosotros vamos a tomar una impresión, cualquier impresión que sea, hay tres cosas que confluyen a la hora de tomar esa impresión. Una es la selección de la cubeta con la cual vamos a hacer la toma de la impresión. La otra es la selección del material de impresión. Y por último, vamos a seleccionar también la técnica con la cual vamos a obtener esa impresión. Comenzando entonces por la selección de la cubeta, hay diferentes tipos de cubeta para el tratamiento del desdentado total. Hay cubetas lisas, como las que están viendo en la imagen en este momento, que tienen características determinadas. Estas cubetas tienen flancos bajos, no tienen gotera porque el paciente desdentado total no tiene dientes. Estas cubetas lisas además no tienen perforaciones, con lo cual generan mayor presión a la hora de la toma de la impresión. Y tienen en sus bordes zonas retentivas para que el material de impresión no se desprenda de la cubeta. Igualmente, para asegurarnos de que esto no ocurra durante la extracción de la impresión de la boca del paciente, debemos pincelar estas cubetas con adhesivo para cubetas a la hora de cargarle, antes de cargarle el material de impresión. También hay cubetas perforadas
que serán seleccionadas cuando uno quiere ejercer menor presión sobre el terreno de soporte y que también tienen las características que anteriormente dije. Cubetas que no tienen gotera, o sea, de flancos bajos, y en el caso de la superior, el borde posterior es un borde recto que va más o menos de surco amular de un lado a surco amular del otro. No tiene una escotadura central como pueden tener algunas cubetas para dentados. Esto es para asegurarnos la correcta impresión de la zona del velo del paladar, la zona del paladar blando, que es una zona que ya vayan recordando, es una zona en la cual nosotros vamos a lograr sellado posterior si la impresionamos correctamente. Las características generales de estas cubetas estándar para el maxilar superior, entonces resumiendo, son flancos bajos, sin gotera, borde posterior recto. Pueden ser lisas o perforadas, dependiendo si queremos ejercer mayor o menor presión sobre el terreno de soporte. Y eso va a estar determinado por el examen clínico que hicimos del paciente. Individualmente en cada paciente nosotros debemos palpar su mucosa y dependiendo de la depresibilidad de la mucosa tendremos que generar mayor o menor presión y de acuerdo a ello elegiremos tanto la cubeta como el material de impresión. La selección adecuada del material de impresión y el tipo de cubeta. Como les vine adelantando, las mucosas pueden ser muy depresibles, en la cual nosotros vamos a necesitar hacer presión sobre esa mucosa y las impresiones que tomemos en esos casos van a ser impresiones que se denominan impresiones funcionales. Ejercen presión sobre los tejidos, tratando de desplazarlos para copiar el hueso que se encuentra debajo de ellos. En esos casos, en donde queremos ejercer mucha presión, utilizaremos una cubeta lisa y un material de impresión pesado como puede ser la silicona masa. En caso de mucosas no depresibles, las impresiones se denominan anatómicas. Siempre se va a ejercer cierta presión con cualquier cosa que pongamos, con cualquier material que pongamos, vamos a ejercer cierta presión. Pero en el caso de utilizar alginato, la presión que vamos a generar va a ser menor. Y todavía va a ser menor si además utilizamos una cubeta perforada. En el caso de mediana depresibilidad de la mucosa, nosotros podemos manejarnos con los dos elementos, la cubeta y el material, para ejercer una mediana presión sobre la mucosa. Y así utilizaremos la silicona pesada con una cubeta perforada, con lo cual ejerceremos un poco menos presión sobre el terreno de soporte, o podremos utilizar un alginato con una cubeta lisa. En el paciente desdentado total, la pérdida de las piezas dentarias hace que no tengamos una referencia cierta para la introducción y posicionamiento de la cubeta, cargada a veces con el material, para la toma de la impresión. Por lo tanto, para tener éxito en esta maniobra hay varios elementos a tener en cuenta. Solamente los voy a nombrar en esta diapositiva. Es uno de ellos la apertura bucal del paciente, el otro es la posición que le vamos a dar al paciente para la toma de la impresión y por último el tamaño de la cubeta. Tendremos que seleccionarlo de manera tal de que el tamaño sea el adecuado para el maxilar que estamos tratando. Y además debemos, en el momento de introducir la cubeta en la boca, tener una técnica determinada para poder posicionarla de manera tal de que ésta quede centrada en la boca del paciente. El tamaño de la apertura bucal es sumamente importante y debemos de hablar con el paciente que presenta una apertura bucal pequeña, como la que vemos en la imagen de la izquierda,
porque la toma de las impresiones primarias, tanto superior como inferior, y especialmente la inferior, son las impresiones más grandes que se pueden tomar de la boca del paciente. O sea, hay que introducir en la boca del paciente un material de impresión cargado en una cubeta, y si la boca tiene una apertura pequeña, esto va a ser sumamente dificultoso en algunos casos. Por eso, esto hay que avisárselo previamente al paciente para que en el momento de la toma de la impresión o cuando vayamos primero a probar la cubeta, este no se sienta agredido por esta maniobra, porque ya eso significaría un principio de rechazo al tratamiento que le estamos implementando. Por supuesto que en las bocas con gran apertura bucal como es la de la derecha, no vamos a tener tanta dificultad. La posición que tiene que tener el paciente de manera tal de que cuando esté sentado y nosotros queramos introducir la cubeta cargada con el material y para tomar la impresión en la boca de este paciente, nosotros debemos contar con el paciente en una posición tal como para que nos permita la visión directa de lo que estamos haciendo. Para ello, en el maxilar superior, el paciente tiene que estar recostado y nosotros debemos trabajar desde atrás. Eso nos permitirá ver el maxilar del paciente y sobre todo la zona de las tuberosidades y por detrás de estas la zona de los surcos amulares, que es donde vamos a posicionar en una primera instancia la cubeta para verificar que el tamaño de esa cubeta sea el adecuado. Como dije antes, hay que advertirle al paciente las incomodidades que puede sufrir y practicar la entrada de la cubeta sin material de manera tal de ver si la cubeta que estamos eligiendo es la que corresponde de acuerdo al tamaño del maxilar del paciente o no. Y tomar como guía los rebordes residuales para practicar ese ingreso, centrando la cubeta varias veces sin material de impresión, de manera tal de seleccionar correctamente la cubeta. Ahora vamos a ver cómo se hace esa selección de la cubeta con imágenes clínicas. Vamos a tomar entonces la impresión primaria en una primera instancia, o vamos a ver cómo se toma la impresión primaria en una primera instancia con silicona masa. Lo primero, como les dije antes, es la elección y la prueba de la cubeta. Ahí tienen 4 imágenes en donde está la secuencia clínica de cómo debe ser introducida esa cubeta en la boca del paciente. Empezando de izquierda a derecha, en la primera imagen ustedes van a ver que con la cubeta pivoteamos del lado izquierdo del paciente, separando la comisura en la comisura del lado izquierdo del paciente, separando la comisura del lado derecho de ese mismo paciente, ya sea con un espejito o con el dedo, de manera tal de que extendiéndola nos dé el espacio suficiente como para introducir la cubeta dentro de la boca del paciente. Una vez introducida dentro de la boca del paciente, fíjense que en la tercera imagen estamos posicionando el borde posterior recto de esa cubeta por detrás de las tuberosidades, allí donde se encuentran los surcos amulares. Centrando bien el reborde, lo que nos resta por hacer es subir la cubeta haciendo presión a la altura de premolares y vamos a poder verificar, vamos a tener que verificar que entre el flanco interno de la cubeta y la cara vestibular del reborde haya un espacio de no menos de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Verificamos entonces ese espacio de 5 milímetros entre el borde interno de la cubeta y la cara vestibular del reborde, separando el labio y el carrillo para que verifiquemos si el tamaño de la cubeta es el adecuado. Acuérdense que siempre tiene que tener ese espesor mínimo que va
a asegurarnos un espesor de material tal que podrá tener o cumplir con sus propiedades correctamente. Recién, una vez elegida la cubeta, en cuanto a su tamaño, y habiendo practicado el centrado de la misma en la boca del paciente, la introducción y el centrado de la misma en la boca del paciente, vamos a preparar la silicona masa. Esto generalmente se hace con un ayudante, con una persona que nos ayuda, que no tiene puestos guantes, porque el talco de los guantes puede afectar la polimerización de la masa de silicona. También, si no tenemos esa persona que nos ayude y nos prepare la masa de silicona, podemos hacerlo colocándonos estos guantes de vinilo. Son bastante incómodos y no es lo más recomendable. Hay que dosificar entonces 2 partes iguales de la masa de silicona que viene de 2 colores diferentes que al mezclarse se uniforman, ¿sí? El amasar el material es para buscar justamente la uniformidad de color. No tienen que quedar vetas. Si quedaran vetas de un material y de otro, o sea, si se vieran vetas más claras y otras más oscuras y el color no fuera uniforme, está comprometida la polimerización y el resultado final de esa impresión. Además, le vamos a dar una forma arriñonada a la preparación. Una vez que obtengamos esa uniformidad, le vamos a dar una forma riñonada. Esa forma riñonada nos permitirá presentar el material de impresión sobre la cubeta de la manera que están viendo en la imagen de la izquierda, de manera tal de que el material no sobrepase el límite posterior en la zona de las tuberosidades y además en la zona central de ese límite posterior no debemos cargar material. Debe quedar, como ustedes ven en la diapositiva, un triángulo en donde no hay material de impresión. Además podemos preformar un surco con el dedo pulgar en concordancia con el reborde que tenga ese paciente. Una vez cargada de esta manera la cubeta, vamos a introducir la cubeta con el material de impresión en la boca del paciente, tal cual como lo hicimos cuando no estaba cargada. Pivoteando entonces en una comisura, la comisura del lado izquierdo, separamos con el dedo o con un espejito la comisura del lado derecho, de manera tal de llevar la cubeta a la zona posterior, ese límite posterior que tiene la boca del paciente, detrás de las tuberosidades, posicionamos allí el límite posterior de nuestra cubeta y centramos, utilizando las tuberosidades y el reborde como referencia, para luego comenzar a subir la impresión haciendo presión a la altura de premolares. Ejercemos esa presión entonces a la altura de premolares. ¿Y hasta cuándo debemos ejercer presión? Ustedes recuerdan que en la zona central había un triángulo en donde la cubeta carecía de material de impresión. Muy bien. Al ejercer presión, el material va a fluir por esa zona, va a ocupar el espacio que había en donde no estaba cargado el material y va a comenzar a fluir por el borde posterior de la cubeta de la manera que están viendo en la imagen central. Cuando comienza a aparecer el material de impresión por esa zona, dejamos de ejercer presión a la altura de premolares y esperamos el endurecimiento del material. Como estamos posicionados detrás del paciente, la emergencia del mango de la cubeta nos puede servir también de referencia para el centrado de esa impresión, para verificar el centrado de esa impresión. Si el mango de la cubeta coincide con la línea media de la nariz del paciente, como vemos en la imagen de la izquierda, podemos pensar que está bien posicionada, que está bien centrada esa impresión.
Antes de que endurezca el material, podemos insinuar un recorte muscular de la manera que ustedes están viendo, tomando el carrillo de un lado con el dedo índice y pulgar, traccionamos hacia arriba, hacia afuera y adentro, luego hacemos lo mismo del otro lado y podemos también traccionar el labio firmemente hacia abajo. Esta es una maniobra que no es absolutamente necesaria. Hacer un recorte muscular a esta altura puede ayudarnos a la hora de hacer el diseño después de la cubeta, porque van a quedar impresionadas en la silicona las tensiones que ejerzan las inserciones de los músculos paraprotéticos alrededor de ese reborde. Y entonces nos va a facilitar el diseño de la cubeta en el modelo. Pero no es absolutamente necesaria porque esta es una impresión sobreextendida que podríamos tranquilamente no hacerle ningún recorte muscular, igual obtendríamos un modelo de trabajo sobre el cual tendríamos a lo mejor un poquito más de complejidad a la hora de diseñar la cubeta rodete, pero no más que eso. Una vez endurecido el material, debemos de retirar la impresión con un solo movimiento en lo posible y no tomándola del mango, sino como está mostrando la imagen de la izquierda, con el dedo índice colocado en fondo de surco y haciendo presión firmemente hacia abajo para retirarla con un solo movimiento, sin traccionar del mango. Esta es la impresión primaria tomada con silicona, que después veremos cuáles son las críticas que hay que hacerle y qué es lo que le pedimos a esta impresión primaria para considerarla como buena. Antes de retirar la impresión o después, si nos olvidamos, hay que hacer la prueba de soporte de la impresión. Una vez endurecido el material de impresión, yo recomiendo hacerlo antes de retirar la impresión de la boca del paciente. Soltamos la cubeta, dejamos de hacer presión a la altura de premolares y presionamos alternativamente a un lado y al otro, verificando de que no haya un punto de fulcrum en la zona central. Si cuando presionamos del lado derecho, la cubeta se desprende del lado izquierdo, y cuando presionamos del lado izquierdo se desprende del lado derecho, esa impresión no tiene soporte. Si la impresión no tiene soporte, es una impresión que debemos desechar y tomar una nueva impresión. No hay forma de corregirlo. Si cuando presionamos del lado derecho, del lado izquierdo la cubeta se desprende, pero cuando presionamos del lado izquierdo, del lado derecho no se desprende, eso no es falta de soporte. Quizás sea falta de adaptación del lado que se desprende, y eso puede ser corregido con un rebasado con silicona fluida. La reimpresión con silicona fluida, como dije recién, puede servirnos para corregir alguna imperfección que pueda tener la cubeta en cuanto a la impresión primaria tomada con masa, en cuanto a adaptación o algún poro o alguna burbuja que se pueda haber formado. Podemos llegar a corregir entonces esa impresión primaria tomada con masilla de silicona con una silicona fluida. No es siempre necesario hacerlo. Si cuando retiramos la impresión tomada con masa la consideramos correcta porque no tiene desadaptaciones, porque no tiene poros, porque no tiene fisuras, porque no hay cubeta al descubierto, no es necesario reimpresionar con silicona fluida. Si lo vamos a hacer, habría que en la zona central de la impresión, en la zona del paladar duro, hacer unos canales de escape, 3, uno a cada lado de la línea media y uno en la línea media, para que cuando tomemos con la impresión con silicona fluida que se carga en toda la superficie a impresionar,
El confinamiento de material que se va a producir en esta zona del paladar duro, que no es depresible o es menos depresible que el resto, tenga una vía de escape de manera tal de no sobrecomprimir la zona del paladar duro para evitar perder soporte en la impresión primaria. Cargamos entonces la silicona fluida en la impresión primaria tomada con masilla, llevamos a la boca, posicionamos, hacemos presión a la altura de premolares y ahora podemos, liberando una mano, sosteniendo firmemente con la otra en el centro de la cubeta, hacer tracción de los músculos paraprotéticos del lado izquierdo y del lado derecho y también el labio, de manera tal de hacer una insinuación de recorte muscular. De lo que habíamos obtenido con la masa, lo que nos va a quedar es esta reimpresión muy fiel, muy exacta, muy precisa y, como vamos a ver ahora, con ciertas características para considerarla correcta. Una vez retirada la impresión de la boca del paciente, cuando es tomada con siliconas por adición, debemos esperar más o menos unos 60 minutos como mínimo, podría ser un poco más, para el llenado de la impresión con el yeso piedra. ¿Por qué la espera de los 60 minutos? Hay que esperar este tiempo porque hay que permitir que la silicona masa tenga una recuperación elástica adicional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la silicona está alojada, por ejemplo, en un desdentado total, en la zona de las tuberosidades, que es una zona retentiva, y ya se endureció el material y nosotros lo retiramos, para superar el ecuador retentivo de esa tuberosidad, va a tener que sufrir una deformación, si no, no la podríamos retirar. Esa deformación que sufre y que permite retirar la impresión de la boca del paciente, se recupera casi inmediatamente en un 90%. O sea, se deforma, supera el ecuador y vuelve a su posición original casi en un 90% o a veces más en un primer momento. Pero estos materiales tienen la capacidad de tener una recuperación elástica adicional que hace que sea aún más precisa la impresión y nosotros debemos permitirles ese tiempo de recuperación elástica adicional para que la impresión sea todavía más precisa. Además, como subproducto de la polimerización de la pasta base y el catalizador de las siliconas, el elastómero que se forma deja como subproducto hidrógeno. Ese hidrógeno se libera y si nosotros confeccionáramos el modelo en forma inmediata, podría resultar con algunos poros en la superficie noble de ese modelo que, bueno, cambiarían la calidad de la impresión tomada o del modelo en definitiva. Ya dijimos al principio, yo les dije que recordaran que los materiales elásticos que utilizamos para toma de impresiones en realidad no son elásticos. No son elásticos, sino viscoelásticos, y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Los materiales elásticos deben cumplir con la ley de Hooke, la cual dice, como ustedes están viendo, que las tensiones inducidas en un material son proporcionales a las deformaciones producidas en él hasta el límite proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al ejemplo anterior. Si tenemos la silicona masa ya endurecida, alojada en una zona retentiva de las tuberosidades, esta silicona, al ser retirada la impresión de la boca del paciente, va a sufrir una deformación, va a soportar tensiones que provocan una deformación.
Si esa deformación no supera el límite proporcional del material, se recupera. Ahora bien, los materiales de impresión, como son viscoelásticos, pueden sufrir deformaciones permanentes aún no superando ese límite proporcional. Esto es lo que está mostrando esta diapositiva. Es posible obtener deformaciones permanentes en estos materiales viscoelásticos, aún con tensiones muy inferiores a su límite proporcional, pero en función del tiempo de la acción de esa tensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo para retirar la impresión la tomo del manguito y hago fuerza y no sale porque está alojada en una zona retentiva de las tuberosidades, y después hago presión como me dijeron allá en fondo de surco para tratar de quitarla y veo que no se desprende, y le estoy induciendo tensiones durante un tiempo prolongado, puedo provocar en este material que es viscoelástico deformaciones permanentes aunque no supere el límite proporcional, pero en función del tiempo que estoy actuando con esa tensión. Una vez retirada entonces la impresión y esperado el tiempo necesario para su llenado, vamos a proceder al mismo. Previamente hemos hecho el examen y la crítica de esa impresión. ¿Qué es lo que examinamos de la impresión propiamente dicha? En realidad lo que tenemos que verificar es que haya un espesor uniforme de material en todo el fondo de surco, o lo que sería el fondo de surco, que haya fluido hasta fondo de surco del material de impresión, que no haya arrugas, que no haya burbujas y que no haya cubeta al descubierto. Si apareciera cubeta al descubierto, quiere decir que esa cubeta estuvo presionando la mucosa y si yo continúo adelante voy a generar en la cubeta rodete que voy a fabricar, que va a estar adaptada al modelo, voy a generar zonas de sobrecompresión en la mucosa que no van a poder ser aliviadas después y la prótesis terminada también va a generar esa sobrecompresión. Entonces, si veo cubeta al descubierto, si no veo un espesor uniforme de material en todo el flanco de la cubeta, tengo que repetir la impresión. Si la considero adecuada, entonces procedo al llenado de la misma, el cual se hace con yeso piedra, yeso verde, en una consistencia masilla, no demasiado fluido, vibrándolo de manera tal de eliminar las burbujas que se pudieron generar durante la mezcla del material, y luego no invierto el modelo para que me quede lisito el zócalo, sino que lo dejo de esta manera para que el exceso de agua fluya hacia la parte no noble del modelo, o sea, hacia el zócalo del modelo, y no me perjudique la parte noble del modelo. Entonces, tenemos la impresión tomada con masa de silicona, que puede ser mejorada con una silicona fluida. Acuérdense de hacer los canales de escape para esa silicona fluida para no perder soporte de la impresión. Y sobre esa impresión, si la consideramos correcta, después de hacer su examen y crítica, confeccionaremos nuestro modelo primario. El modelo primario debe ser decontaminado en una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, que es una proporción de 1 en 10 con lavandina y agua, y durante 30 minutos, antes de ser manipulado para hacer el diseño de la cubeta rodete y enviado luego al laboratorio para que se proceda a ese paso clínico, a ese paso de laboratorio. Vamos a ver entonces ahora la impresión primaria y el modelo superior, pero cuando la técnica nos indica la utilización de alginato como material de impresión.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que si la mucosa no era depresible, o sea, la mucosa que recubre el reborde residual del paciente es muy finita y es poco depresible, vamos a utilizar el alginato como material de impresión? El procedimiento es bastante similar al anterior. Deberemos primero probar la cubeta y elegir su tamaño en función del tamaño del reborde residual del paciente, y el procedimiento es similar al descrito anteriormente. Vamos a proporcionar el alginato, la cantidad de agua y de polvo con los proporcionadores que nos debe proveer el fabricante. Cada alginato tiene sus proporciones particulares y estas hay que respetarlas. La única variante que nosotros le vamos a introducir a este material y que nos va a permitir el amasado del mismo es, en vez de colocarle la cantidad que indica el fabricante de agua, colocarle un poquito menos de agua que la que indica el fabricante. Ahí tienen las proporciones para cuando es una medida de polvo, una medida de agua, 2 medidas de polvo, 2 medidas de agua, 3 medidas de polvo, 3 medidas de agua. Pero en el caso de que vayamos a tomar una impresión en un desdentado total, de lo que está indicando el fabricante vamos a colocar un poquito menos de agua. Proporcionamos entonces el agua y el polvo en una taza de goma y con una espátula vamos a proceder a la mezcla del mismo contra las paredes de la taza de goma, haciéndole incorporar todo el polvo a esa masa que se va formando. Como tenía menos agua que la indicada por el fabricante, nos permite hacer un amasado en la mano de ese material para luego poder cargarlo correctamente, como habíamos visto anteriormente con la masa de silicona, sobre la cubeta elegida para ese paciente. La secuencia clínica es muy similar entonces a la que vimos anteriormente. Colocamos la cubeta dentro de la boca del paciente pivoteando en una comisura. Con un movimiento de giro la posicionamos en la zona posterior y ejercemos presión a la altura de premolares hasta que el material comienza a fluir por ese límite posterior. En ese momento dejamos de hacer presión y solamente sostenemos firmemente en posición hasta el endurecimiento total del material. Cuando utilizamos alginato conviene, una vez endurecido el material, que nosotros lo vamos verificando tocando ese material, esperar todavía un minuto más para que tenga mejores propiedades todavía ese material antes de retirar la impresión de la boca del paciente. En el caso del alginato es más fácil todavía que con la silicona masa realizar un pequeño recorte muscular. Como habíamos dicho antes, esto no es absolutamente necesario, pero nos ayuda a la hora de hacer el diseño sobre el modelo de la cubeta rodete, porque vamos a ver unos pliegues verticales en ese modelo que corresponden a las inserciones de los músculos paraprotéticos y sobre todo de las bridas laterales y el frenillo central. Luego lavaremos la impresión para retirar la saliva residual y esto se hace, no alcanza a veces solamente con agua, no se desprende esa saliva y entonces se le puede espolvorear un poco de yeso de impresiones, dejar que absorba la saliva y luego lavarlo profusamente con agua. Examinaremos entonces la impresión de la misma manera que lo hicimos anteriormente, verificando que haya un espesor uniforme de material en todo el borde de la cubeta, que haya fluido a fondo de surco, que no esté la cubeta en ningún lugar al descubierto,
sin material de impresión, que no haya arrugas, que no haya burbujas, que no haya poros. Cuando vamos a hacer el llenado de la impresión tomada con alginato, sabemos que el alginato es un hidrocoloide y que absorbe agua y entrega agua al medio ambiente, ¿sí? Entonces, no se debe esperar más de 15 minutos, puesto que si el material está al medio ambiente y hoy es un día de mucha humedad, puede captar humedad del medio ambiente y cambiar tridimensionalmente su forma. O puede, si el día es muy seco, entregar agua al medio ambiente y también cambiar sus características. ¿Por qué esperamos 15 minutos? Esos 15 minutos son la espera necesaria para permitir la recuperación elástica adicional que también sufre que sufre este material de impresión. El llenado de la impresión y el modelo. De la misma manera que vimos anteriormente, preparamos yeso en una consistencia masilla, lo vibramos, colocamos pequeñas cantidades, vamos vibrándolo para eliminar las burbujas y esperamos el endurecimiento del material sin invertir la impresión, apoyándola en una loseta o en la mesada. Una vez endurecido el material, retiramos la impresión, la separamos del modelo de yeso y verificamos que el modelo esté correcto, sin burbujas, sin poros, sin ningún problema adicional. Igual que antes, decontaminamos durante 30 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%. En síntesis, la selección adecuada de los materiales y las cubetas de acuerdo al caso clínico nos permitirá, respetando una técnica de impresión, la realización de los modelos para comenzar de manera correcta el procedimiento clínico. Tendremos que obtener entonces impresiones con los materiales que hemos utilizado que hayamos elegido de acuerdo al examen clínico que hicimos de nuestro paciente y de acuerdo a la mucosa que reviste el reborde residual del paciente, y a través de esas impresiones obtendremos los modelos primarios sobre los cuales diseñaremos las cubetas rodete con las cuales tomaremos las impresiones definitivas. El hecho de que la impresión primaria se denomine primaria no quiere decir que tiene menos importancia. A la inversa, es la que es más importante. Cualquier error que nosotros dejemos pasar a esta altura durante la toma de la impresión primaria no será corregido por la impresión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si la impresión primaria no tenía soporte, la cubeta que voy a confeccionar sobre el modelo que hice sobre esa impresión primaria tampoco tendrá soporte y la prótesis terminada tampoco tendrá soporte. Por lo tanto, un error a esta altura se traslada al final del tratamiento. Si no lo verificamos, si no lo vemos y continuamos adelante con el tratamiento, es muy probable que el tratamiento no sea exitoso.